Hola a todos, este es el sexto vídeo de una serie de vídeos que van a formar el mini curso de instalaciones eléctricas de interior, es decir, de las instalaciones eléctricas de la vivienda que estamos viendo. En los 5 primeros vídeos que te dejo por aquí arriba, pues vimos los elementos básicos de un circuito eléctrico, como son el generador eléctrico, el receptor, el conductor y los elementos de mando, como son los interruptores y los sensores. Y también vimos pues también los símbolos, tanto en el esquema unifilar como en el multifilar, y una imagen real de los 20 elementos básicos que puedes encontrar en los dichos circuitos eléctricos. Vimos también los mecanismos, las cajas de mecanismos y registro y los bornes de conexión. Y por último vimos los circuitos básicos que nos vamos a encontrar en una vivienda, ¿vale? Por aquí tienes todas esas cosas. En este vídeo vamos a ver las magnitudes eléctricas que se suelen medir en una instalación eléctrica de la vivienda y también las herramientas que se usan para medir dichas magnitudes. Espero que te sirva de ayuda este curso. Tan solo te voy a pedir una cosa para ayudarme a ayudarte. Con solo darle a me gusta y suscribirte me ayudas mucho con el canal y me animas a seguir haciendo vídeos. Y bueno, dicho esto, empezamos con este vídeo donde explicaremos, como hemos dicho, las magnitudes eléctricas a medir y las herramientas que se usan, como pueden ser el polímetro, la pinza amperimétrica y el buscapol. Las magnitudes eléctricas a medir son las representadas en la siguiente tabla, donde podemos ver las unidades y los aparatos de medida usados. De todas ellas, las magnitudes más frecuentes a medir en las instalaciones eléctricas pues son la tensión, la intensidad, la resistencia, la continuidad, parecida a la resistencia, y la potencia. Para medir las tres primeras magnitudes se utilizan el polímetro y la pinza también amperimétrica. Y para medir la potencia, el batímetro. El polímetro y la pinza amperimétrica se comportan de un modo similar, aunque pueden distinguirse por dos diferencias. La pinza permite medir la corriente sin necesidad de interrumpir la línea y también, aunque realiza las mismas funciones que el polímetro, suele dar la solución con un número de escala menor. La medida de potencia es algo más compleja que las anteriores, ya que es necesario cuantificar tanto la tensión como la intensidad. En la figura muestro un ejemplo de medida de potencia de una carga monofásica. Por otro lado, uno de los aparatos que también vamos a nombrar es el buscapolos. Esta es una herramienta en forma de destornillador que permite verificar si hay tensión en una línea activa, es decir, en la fase y no en el neutro, ¿vale? También hay que decir que está compuesto por una punta y un contacto en el extremo superior del mango. Para la verificación de la tensión se debe colocar la punta en un contacto de la línea y tocar en el contacto del extremo superior de tal forma que si hay tensión se va a encender una pequeña lamparita colocada en el interior del mango. Esta es una herramienta muy útil no solo para detectar averías, sino también para diferenciar el neutro y la tierra de la fase, ya que tanto el neutro como en conductores de tierra no debe haber tensión alguna. Pasamos ahora a hablar del polímetro. Este es un dispositivo en su formato más básico que está formado por un display donde se indica el valor a medir, un selector para elegir la medición, una serie de bloques de medida de tensión en alterna, de tensión en continua, de intensidad en alterna, de intensidad también en continua y de resistencia junto con los bornes de conexión de las puntas de medida. Antes de realizar cualquier medida es importante conectar las puntas en los bornes correspondientes siempre entre el común de color negro y el borne de tensión de color rojo para medir tensiones, o de resistencia de color rojo para resistencias, y entre el común y los bornes de intensidad correspondientes también de color rojo para medir intensidades. Este punto es importante, ya que si se realiza una medida de tensión con las puntas conectadas a los bornes de intensidad, en su mejor caso saltarán las protecciones internas del polímetro, o podrá llegar incluso a averiarlo en el peor de los casos. Las medidas de tensión y resistencia se realizan en paralelo con los puntos a medir, de forma que en tensión se elige el bloque de medida, corriente alterna o corriente continua, y se selecciona la escala. Para que una medida sea lo más exacta posible es importante elegir la escala más cercana al valor de medida. Si por ejemplo estamos realizando una medida de tensión en corriente alterna cuya tensión desconocemos y elegimos una escala de 20 VAC, siendo por ejemplo el valor de la tensión de 230 VAC, aparecerá un valor infinito representado con un 1 en el display, que nos indica que el valor es superior al límite de la escala, con lo cual subiremos de escala hasta obtener la medida más exacta posible. En cuanto a medidas de resistencia, el método es el mismo. Respecto a las anteriores, esta medida tiene una importancia especial, es muy utilizada por los instaladores electricistas para verificar la denominada continuidad. Como sabemos, un cable o un contacto cerrado ofrece una resistencia prácticamente igual a 0 ohmios. De esta forma, en la escala más baja de la resistencia podemos verificar, por ejemplo, si un cable está partido, si los contactos de un mecanismo están en buen estado o incluso si hay una correcta conexión de conductores en los bornes.
Los polímetros pueden ofrecer un selector de continuidad audible que emite un pitido cuando hay continuidad. Para las medidas de intensidad es importante, como se ha dicho antes, conectar las puntas en los bornes de medida de intensidad y la medida se realiza en serie. Es decir, es necesario desconectar la línea y hacer pasar la corriente a través del polímetro para realizar dicha medida. Igualmente hay que buscar la escala más próxima a la medición para obtener un valor lo más veraz posible. Otro de los aparatos es el batímetro, el cual permite realizar la medida de la potencia y consta de dos bobinas. Una llamada amperimétrica de muy baja resistencia conectada en serie en el circuito a medir y otra denominada voltimétrica de muy alta resistencia conectada en paralelo. La figura muestra la conexión de un batímetro para realizar una medida de potencia en una línea monofásica. El otro aparato a nombrar es la pinza amperimétrica. Este aparato es de gran utilidad para medidas de intensidad, ya que permite la realización de las mismas sin cortar la línea. Tan solo basta con abrazar el conductor sobre el que se desea realizar la medida. En algunos modelos, la pinza amperimétrica también permite realizar las medidas de tensión y resistencia. Por último, vamos a ver cómo hacer las medidas mencionadas. La figura que ves representa la forma de realizar las medidas en un circuito eléctrico. Como podemos comprobar, la tensión se mide directamente entre los dos puntos de medición y la intensidad se mide colocando el amperímetro en serie con el circuito cuando se utiliza un polímetro o bien abrazando el conductor con la pinza amperimétrica como hemos comentado. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo de este curso de instalaciones eléctricas de interior que vamos a hacer varios ejemplos, ¿vale? Estas instalaciones. Venga, hasta luego.